Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy queremos hablaros de unos animales que existieron hace 65 millones de años. Seguro que habéis oído hablar de los dinosaurios. Es más, seguro que habéis visto muchas películas y dibujos animados en los que aparecen. Pero no todo lo que se dice en esas pelis es cierto. Si os parece bien, vamos a conocer cómo eran y cómo vivían los dinosaurios de verdad. Lo primero que tenemos que saber es que los dinosaurios y los seres humanos nunca convivieron. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 135 millones de años aproximadamente. ¡Qué barbaridad! Eran los vertebrados dominantes. Hoy en día se han identificado, gracias a los huesos y los fósiles encontrados, más de 500 especies diferentes. Todos los dinosaurios eran ovíparos, es decir, se reproducían poniendo huevos. Pero entre ellos había grandes diferencias. Algunos eran muy pequeñitos y otros eran enormes. Nosotros, para que los conozcáis mejor, los hemos dividido en dos grandes grupos: los ornitisquios y los saurisquios. ¡Menudos nombres difíciles tienen! Los ornitisquios tenían las caderas como las de las aves. Eran herbívoros, es decir, comían solo plantas, y quizás el más conocido sea el Triceratops. Era impresionante, ¿eh? Los saurisquios eran los parientes de los cocodrilos y de los lagartos. Dentro de esta especie había carnívoros y herbívoros, y dentro de ella, además, están los dos dinosaurios más famosos, el Diplodocus y el Tiranosaurio. El Diplodocus era el más grande de los dinosaurios. En 1907 se encontró el esqueleto entero de un ejemplar de 27 metros. En estas imágenes podéis observar lo enorme que era. El tiranosaurio era y es el depredador más fiero y temible que haya existido en la historia del planeta Tierra. Medía más de 4 metros de altura y más de 12 metros de largo. En su boca tenía 60 puntiagudos y afiladísimos dientes y era capaz de correr a 65 kilómetros por hora. La verdad es que me daría muchísimo miedo encontrarme con un animal como este. Pero, esperad un momento. ¿Cómo es posible que estos animales tan grandes y poderosos desaparecieran de la superficie de la Tierra? Actualmente, las investigaciones se centran en dos grandes teorías. La primera se basa en el impacto contra la Tierra de un asteroide o de un cometa llegado del espacio. La otra teoría sostiene que la causa de la desaparición de estos animales fue debido a un periodo de gran actividad volcánica. La verdad es que todavía no se sabe. Lo que sí sabemos con certeza es que hoy en día hay muchos animales que están en peligro de extinción, animales que están a punto de desaparecer y que nosotros, todos nosotros, podemos ayudarles a sobrevivir. ¿Cómo? Pues respetando la naturaleza, reciclando, contaminando lo menos posible, comprando solo lo que realmente necesitamos. Si hacemos todo esto, conseguiremos vivir en un planeta mucho más sano y también conseguiremos que ningún animal, ninguno, vuelva a estar en peligro de extinción. A ver si entre todos lo logramos. Todos sabéis que los animales se dividen en dos grandes grupos. En animales vertebrados, que tienen esqueleto interno formado por huesos, y los animales invertebrados, que no tienen huesos.
los invertebrados son ovíparos y los clasificamos en 6 grandes grupos: esponjas, medusas y corales, gusanos, moluscos, equinodermos y artrópodos. Las esponjas son animales acuáticos. Tienen forma de saco y su cuerpo está lleno de poros. Es muy fácil acordarse de este grupo porque muchas veces las utilizamos en la ducha para nuestro aseo personal. Sí, muchas de las esponjas que utilizamos en la ducha son animales invertebrados. Las medusas son animales invertebrados que viven en mares y océanos. Sus cuerpos son gelatinosos y tienen tentáculos. La verdad es que cuando aparecen en las playas son muy molestas porque sus tentáculos tienen pequeños aguijones venenosos que producen picaduras muy desagradables. Los corales son unos pequeñísimos animales marinos que producen unos residuos calizos que dan lugar a preciosas formas. ¿Sabes qué es este animal? ¡Exacto! Es un gusano. Los gusanos son animales invertebrados blandos y alargados que se mueven arrastrando el cuerpo por el suelo, porque no tienen patas. Pueden ser acuáticos o terrestres. Hay algunos gusanos que pueden ser perjudiciales para la salud, por lo que hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Veis este caracol? Pues los caracoles pertenecen al grupo de los moluscos. Los moluscos tienen el cuerpo blando, sin patas, y pueden ser acuáticos o terrestres. Algunos, como este caracol, esta almeja o estos mejillones, protegen sus blandos cuerpos con conchas. Pero hay otros moluscos que no tienen ninguna concha para protegerse, como es el caso de esta babosa o de este pulpo. Los equinodermos son animales exclusivamente marinos. Sus cuerpos tienen placas calcáreas que forman un caparazón. Algunos equinodermos tienen forma de globo recubierto de púas que utilizan para defenderse, como este erizo de mar. Otros tienen forma de estrella y se llaman, ¡claro!, estrellas de mar. Los artrópodos son los animales más abundantes del planeta Tierra. De cada 100 animales que existen, 80 son artrópodos. Estos animales invertebrados tienen el cuerpo cubierto por un esqueleto externo conocido como cutícula. La manera más habitual para clasificar a los artrópodos es por su número de patas. De esta manera nos encontraríamos 4 grandes grupos. Artrópodos con 6 patas. En este grupo están los insectos como las hormigas o las moscas. Artrópodos de 8 patas, donde por ejemplo están los arácnidos como las arañas o los escorpiones. Artrópodos con 10 patas, donde están los crustáceos como los cangrejos o las langostas. Y artrópodos con más de 10 patas, como este ciempiés, que como veis tiene mucho más que 10 patas. A estos artrópodos se les llama miriápodos. Bueno, pues ya conocéis un poco más de los invertebrados. Los arácnidos, al igual que los insectos, son animales invertebrados, que pertenecen al grupo de los artrópodos. Pero no os confundáis, los arácnidos forman un grupo de animales distinto al de los insectos. Mientras que los insectos tienen 6 patas, los arácnidos tienen 8, como podéis ver en estas imágenes. Las arañas, los escorpiones y los diminutos ácaros
forman parte de la familia de los arácnidos y tienen una serie de características comunes que tenemos que conocer. Tienen 4 pares de patas articuladas. No tienen antenas ni alas, pero sí tienen unas pinzas en la boca llamadas quelíceros que les sirven para sujetar a sus presas. Una curiosidad de los arácnidos es que no pueden masticar y se comen a sus presas succionándolas, es decir, absorbiendo como con una pajita sus partes blandas. Son animales carnívoros y las arañas y los escorpiones se alimentan de insectos, de otros arácnidos y algunas veces de pequeños reptiles y mamíferos. El cuerpo de los arácnidos está dividido en 2 partes. El cefalotórax, formado por la cabeza y el tórax fundidos en un solo segmento, y el abdomen, que puede ser segmentado o no. Los arácnidos respiran mediante tráqueas o sacos pulmonares, y cuando nacen lo hacen con el mismo aspecto que tendrán cuando sean adultos. Eso sí, mucho más pequeñitos. Los escorpiones son los arácnidos de mayor tamaño. Los más grandes pueden medir hasta 20 centímetros. En la cabeza tienen unos enormes quelíceros que utilizan para agarrar a sus presas, a las que inyectan veneno con el aguijón que tienen en la cola. Las arañas son los arácnidos más conocidos y también los que más miedo dan. La mayoría suelen ser venenosas, pero muy pocas son realmente peligrosas para los seres humanos. La verdad es que las arañas son animales realmente sorprendentes. Además de ser capaces de producir su famosa tela de araña, son capaces de cazar a sus presas de muchas maneras. ¡Mirad, mirad! Los ácaros son los arácnidos menos conocidos porque son tan pequeñitos que no se ven a simple vista. Son microscópicos. Eso sí, están por todas partes. En todas las casas hay miles y miles de ácaros. Bueno, ya hemos conocido un poco más a los arácnidos. La verdad es que son animales misteriosos y extraños, pero como todos, son importantes para el equilibrio de la vida, de la maravillosa vida. Os presentamos a los peces. En casi todos los lugares donde hay agua, ya sea dulce o salada, hay peces. Existen peces de todas las formas, tamaños y colores, pero todos tienen características comunes que tenemos que conocer. Los peces son animales vertebrados. Tienen esqueleto formado por espinas o cartílagos y son animales de sangre fría. La temperatura de su cuerpo no es constante, es decir, depende de la temperatura del agua. Y esta tiene pinta de estar muy fría. Todos los peces tienen extremidades en forma de aletas. En esta imagen las podéis ver. Aleta dorsal, aleta caudal o lo que es lo mismo, la cola, aletas pectorales, aletas ventrales y aleta anal. Otra cosa importante que no podéis olvidar es que casi todos los peces tienen el cuerpo recubierto de escamas. Las branquias son el órgano respiratorio de los peces. El proceso respiratorio es muy interesante. El agua entra por la boca y llega a las branquias. Las branquias toman el oxígeno y lo distribuyen al resto del organismo por los vasos sanguíneos. Luego, el agua es expulsada por unas aberturas que la mayoría de los peces tienen detrás de la cabeza y que se llama agallas. Los peces se reproducen por huevos, por lo tanto son ovíparos.
y su fecundación puede ser interna o externa. Hay peces que son buenísimos padres, como este, que protege a sus crías dentro de su boca. Parece que se las va a comer, pero en realidad las está protegiendo. Mirad, mirad, es alucinante, ¿a que sí? Casi todos los peces son carnívoros y la mayoría se alimentan de otros peces más pequeños, por lo que tienen distintas formas de defensa. La más normal es que cuando se sienten amenazados, huyen corriendo, mejor dicho, nadando velozmente. Pero hay otras formas de defensa mucho más originales. Por ejemplo, este pez payaso se esconde entre anémonas venenosas. Otros se mimetizan o camuflan con su entorno, tomando el color y la forma de las plantas y rocas que hay a su alrededor. ¿Podéis ver algún pez en estas imágenes? ¡Ahí va! Pues si había uno y además tenía mucha hambre. Mirad, este es el pez más grande del mundo. Es el tiburón ballena. Aunque se llame tiburón ballena, tenéis que saber que es un tiburón y no una ballena. Las ballenas no son peces, son mamíferos acuáticos, como estos simpáticos delfines. Recordadlo bien, las ballenas y los delfines no son peces, son mamíferos. Hay una cosa muy importante, importantísima, que tenemos que recordar todos siempre. Como ya sabéis, los peces y otros muchos animales viven en el agua. El agua es esencial para la vida. Por eso tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla. Hay personas que ensucian la naturaleza, echando basura a nuestros ríos y mares, sin pensar las terribles consecuencias que provocan. Los plásticos y las sustancias que contaminan el agua matan a muchísimos animales: peces, tortugas, delfines, ballenas, tiburones y muchos otros mueren todos los días por culpa de la contaminación. El agua es fuente de vida. Tenemos que cuidarla y protegerla. Así que ya sabéis, cuidemos la naturaleza para que todos los seres vivos podamos vivir felices en ella. ¿Sabéis que de cada 4 animales que hay en la naturaleza, 3 son insectos? Se calcula que por cada ser humano existen 200 millones de insectos. Estamos rodeados de insectos. Así que creo que es importante conocerlos un poco mejor. Los insectos son animales invertebrados y tienen una serie de características comunes. Tienen el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. Tienen 2 antenas y 6 patas y respiran por tráqueas. Los insectos, desde que nacen, sufren una serie de cambios en sus cuerpos que se llaman metamorfosis. La mayoría de los insectos son ovíparos y de los huevos nacen las larvas, que como podéis ver en las imágenes, no se parecen en nada a sus padres, se parecen más a un gusano. Cuando crecen, se encierran en un capullo que hacen con una sustancia que producen ellos mismos llamada seda. Dentro del capullo sufren un increíble cambio en sus cuerpos y salen de él convertidos en insectos adultos. Esta fase de la metamorfosis se llama pupa, aunque en el caso de las mariposas también se puede llamar crisálida. La mayoría de los insectos tienen alas. De hecho, son el único grupo de invertebrados que puede volar. Otra característica común de los insectos es que tienen una visión casi perfecta. Tienen ojos compuestos. Es como si tuvieran cientos de ojos pequeñitos en cada ojo, lo que les proporciona una excelente visión periférica. Como ya os hemos dicho, hay muchísimos insectos y también los hay de muchísimos tipos. Existen insectos realmente molestos, como los piojos, las moscas o los mosquitos. Insectos curiosísimos por su forma, como el insecto palo,
o el insecto hoja. Insectos preciosos, como las mariposas y las libélulas. También existen insectos cantarines, como el grillo o el saltamontes, que además de cantar es un excelente saltarín. Pero, ¿sabéis cuál es el insecto que más me gusta a mí? Es la abeja, porque me encanta la miel que produce. Algunos insectos, como las hormigas o las abejas, viven en sociedades muy organizadas, donde cada uno tiene su cometido. La hormiga reina, por ejemplo, es la encargada de poner los huevos. Las hormigas zánganos son las que se encargan de defender el hormiguero. Y las hormigas obreras son las que se encargan de conseguir el alimento y de cuidar a las larvas. La verdad es que los insectos son increíbles y aunque por su tamaño pueden parecer que no tienen importancia, son fundamentales para el equilibrio de la naturaleza. Por ejemplo, son los encargados, junto con algún pajarito, de la polinización. Algunos insectos, como mis queridas abejas, están continuamente volando de flor en flor, transportando el polen de unas a otras y fecundándolas, lo que produce que nuevas y maravillosas plantas vuelvan a nacer. La verdad es que la mayoría de los insectos, como la mayoría de los seres vivos, son maravillosos, ¿no os parece? Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. ¡Búscanos! Y suscríbete al canal de YouTube de Happy Learning.